Hola, una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias sobre temas que tienen que ver con nuestra vida diaria como cristianos, como cristianas, discípulos del Señor Jesucristo. Hoy quería compartirte un pasaje que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 10 a 15. Dice así: según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Después de haber tratado el tema de los cristianos carnales que provocaban división dentro de la iglesia y hacerles comprender que todos, absolutamente todos en la iglesia somos colaboradores de Dios y que el crecimiento lo da solamente Dios, que ninguno dentro de la iglesia tiene preeminencia, es más importante que otro, y de usar esa metáfora de la agricultura, donde decía que uno sembraba y el otro regaba, pero que el crecimiento, la cosecha la va a hacer el Señor. Ahora Pablo utiliza otra metáfora, que es la de edificar un edificio. Saber edificar en la obra de Dios. Como servidores del Señor, todos nosotros debemos saber y estar conscientes de la calidad de nuestro trabajo en su bendita obra y de la forma de cómo lo estamos haciendo, ya que no estamos edificando una casa de material, estamos edificando una casa espiritual que no es ni más ni menos que la casa del Señor, la iglesia de Dios. Dice Pablo allí en 1 Corintios 3:10, según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero tenga cada uno cuidado de cómo construye. Es un llamado a la reflexión realmente importante para que prestemos atención. En primer lugar, que todos somos colaboradores de Dios. No se concibe en la iglesia alguien que no haga absolutamente nada. Todos tenemos una función, una tarea dentro de la iglesia. Y debemos hacerlo de la mejor manera, utilizando todos los recursos que Dios nos ha dado. Pablo, antes de continuar con su argumentación, abandona todo sentimiento de arrogancia, diciendo que la autoridad que tiene para fundar iglesias, como la de los Corintios en este caso, le había sido dada por gracia divina. No era por sus propios méritos, ni porque era inteligente o era supercapaz. Él dice, según la gracia que Dios me ha dado. Pablo estaba consciente que el trabajo que realizaba de fundar iglesias era importantísimo, ya que no estaba fundando cualquier movimiento de hombres. Él no estaba fundando una fundación, un club social, una entidad jurídica. No, él estaba fundando un edificio espiritual. Cuando Pedro habla de este tema en su primera carta, capítulo 2, versículo 5, dice que los creyentes somos como ladrillos de esa casa espiritual. Dice así en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta
por medio de Jesucristo. En este sentido, mis hermanos, el edificio de Dios que se está edificando está construido por todos nosotros. Dice Pedro que somos piedras vivas. En el caso de la iglesia de Corinto, Pablo había sido quien la había fundado. Por eso él se compara como el maestro constructor. En otras versiones dice el perito arquitecto, que había puesto el fundamento, las bases. Pero otros, como Apolos, estaban contribuyendo. Habían llegado a la iglesia para edificar encima del fundamento que ya había sido puesto. De esta forma funciona el trabajo en la bendita obra del Señor. Todos somos necesarios. Uno es el que pone el fundamento y otros son los que contribuyen a edificar sobre esta misma. Algunos predican, otros enseñan, otros sirven. Todos tienen una tarea. Por eso que el Espíritu Santo es el que distribuye en cada uno de los creyentes dones, talentos, para que se pongan al servicio de Dios. ¿Cuál es el fundamento de esta casa? En 1 Corintios 3:11 dice Pablo, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Ahora bien, cada uno que edifica el edificio de Dios debe saber que solo hay un único fundamento sobre el cual se construye, y que ese fundamento es Jesucristo. Este fundamento fue anunciado por el mismo Jesús cuando, preguntándole lo que la gente decía acerca de quién era Él y lo que ellos, sus discípulos, decían, Pedro, como siempre, sale primero a responder y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí no metió la pata. Aquí dijo algo sabio, revelado por Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Y es en función de esta declaración, en la creencia en su propio nombre, el Cristo, o sea, que alude al sacrificio salvífico de Jesús, el Hijo del Dios viviente, es que la iglesia iba a ser edificada. Por eso que el Señor responde en Mateo 16:18, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Es en este fundamento que todos nosotros, los obreros y obreras cristianas, edificamos la casa de Dios. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, allí en el capítulo 2, versículo 20 y 21, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio, que somos nosotros, la iglesia, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Efesios 2, 20, 21. Ahora, la exhortación que nos hace Pablo en esta primera carta a los Corintios, cuando dice cada uno mire, observe, tenga cuidado de cómo está edificando, nos está llamando a vigilar nuestra conducta y nuestra tarea dentro de la iglesia. Dice allí en 1 Corintios 2, 3, 12 a 15. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Considerando la importancia y la importante obra que estamos realizando, la de edificar la casa espiritual, que es la casa de Dios, la iglesia de Cristo, el apóstol Pablo les pide y nos pide a nosotros también, a todos los obreros y obreras, incluyéndose incluso él mismo, que vigilen la forma en cómo están edificando.
El apóstol ilustra la buena manera de trabajar en la obra de Dios comparándola con alguien que construye la casa utilizando los mejores materiales para ellos. Y en contraste presenta aquel que utiliza los peores materiales, los de baja calidad. Aquellos que son negligentes en la tarea de construir. Dice, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja. Y esto nos hace reflexionar, por lo menos a mí me hace reflexionar, y espero que lo haga con vos también. ¿Qué materiales estamos utilizando para la construcción de esta casa espiritual? En esto el apóstol mira más allá de lo terrenal, mira hacia lo eterno, a un acontecimiento futuro, escatológico, conocido como el tribunal de Cristo, ante el cual nos vamos a tener que presentar todos los creyentes, y donde se va a manifestar la obra que cada uno de nosotros hemos efectuado mientras vivimos en este mundo. Por eso dice, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto, y el fuego dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Y esto nos hace reflexionar, hermanos, sobre la calidad de nuestro trabajo, la calidad de los materiales espirituales que estamos edificando la casa espiritual que es la iglesia de Cristo. Aquel día, dice Pablo, en la eternidad todos estaremos delante de Cristo, no para ser juzgados, porque ya somos salvos, sino por la forma de cómo vivimos nuestra salvación y cómo realizamos su bendita obra. ¿Cómo vivimos nuestra salvación y cómo realizamos su bendita obra? Y dice que los que lo hicieron con responsabilidad y de la mejor manera recibirán recompensa. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá recompensa. Pero dice también que si fueron irresponsables, no perderán su salvación, pero no recibirán recompensa a tal punto que para ellos será pérdida. Dice, si su obra es consumida por las llamas, sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Por ello Pablo nos exhorta en este día, mis hermanos, como en otra de sus cartas, a vigilar nuestra manera de conducirnos en este mundo. Porque aquel día, en la eternidad, compareceremos ante el tribunal de Dios y es necesario que, como Pablo lo afirma en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, donde dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. Esto nos llama a reflexionar, mis queridos hermanos y hermanas, a cómo estamos edificando la casa del Señor. ¿Cuáles son los materiales que estamos construyendo? ¿Cuál es nuestro testimonio de vida como cristianos y cristianas en el mundo? ¿Cómo estamos ocupándonos de nuestra salvación? Y si estamos sembrando, si estamos dando testimonio de que hemos sido salvados y nuestra vida ha cambiado, o seguimos siendo como antes de hacernos cristianos y cristianas. Yo quiero animarte a que evalúes cómo estás construyendo tu vida. Porque sos una piedra viva, sos parte del edificio que Cristo está construyendo, que es la iglesia, llamada a ser sal y luz en este mundo. Y espero que cuando llegue el día en que tengamos que presentarnos delante del Señor, nuestra obra permanezca, no sea consumida por el fuego. Dios te bendice y mañana, si Él lo permite, trataremos otro tema de interés.